Creo que la corrupción pues tiene que ver con un proyecto de Estado, por un lado, que avanzó en golpear significativamente aquello que el Estado liberal sí otorgó, es decir, condiciones para que los hijos de la clase trabajadora pudieran asistir a la universidad y tener de una u otra forma la capacidad de movilidad social. Hijos de campesinos terminaron siendo doctores, trabajando en el extranjero, una cosa fascinante que creo que es la historia del siglo XX en el Instituto Politécnico Nacional. Y a la par, fíjate, me parece que a la par que el Estado, el proyecto neoliberal produjo este escenario, esta masacre educativa, me parece que también hubo un proyecto de corrupción, de complicidades, que permitió que esto sucediera. Y a eso me refiero justamente con el charrismo sindical. Es decir, el charrismo sindical, por un lado, permitió que la canasta básica de los trabajadores docentes pudiera, digamos, generar condiciones de desequilibrios muy profundos, muy profundos. Hay estudios que muestran que un profesor que tuviera horas en el 68, por ejemplo, frente a grupo y trabajara lo normal que debe trabajar un maestro, ¿no? Las 12 horas frente a grupo más su investigación, el salario que se recibía en ese momento, ¿no? Solo se puede percibir hoy si tienes 40 horas, si eres, digamos, de un grado de titularidad C, si tienes becas, si eres SNI 3, si tienes algunas becas. Es decir, todo lo que significaron las becas, las famosas becas de productividad, más bien eran compensaciones al salario. ¿Por qué? Porque a una pequeña parte docente se le empezó a otorgar complementos a su salario, porque al salario en general lo atacaron como nunca antes, disminuyó. Entonces lo que hemos tenido ahora pues es un golem. Fíjate, la mayor parte de jóvenes, y la verdad es que son la mayoría jóvenes, que sostienen hoy la educación pública, tanto en la UNAM como en el Poli, son los maestros de horas que nos pagan. Híjole, creo que tenemos la hora por alrededor de, ha de estar como ya unos 100, 105 pesos la hora. Hace 6 años estaba en 85 pesos, para que te des una idea. Es decir, ha venido en un proceso muy complicado. Y las negociaciones de incremento salarial, pues nada más van con 4% de incremento al salario, 3% de prestaciones, ¿no? Y así se la llevan pues los sindicatos charros que controlan prácticamente todas las universidades públicas de este país. Es decir, aquí hay un problema estructural, un problema muy fuerte, que en un primer momento no estamos aceptando a la cantidad de alumnos jóvenes que deberíamos de aceptar, porque no hay un financiamiento a la educación superior, y por el otro lado hay un proceso de degradación de las condiciones materiales de los docentes, lo que impacta directamente en la investigación. O sea, ¿qué te puede hacer un docente que tiene que estar 40 horas frente a grupo preparando clases, y que muchas de las veces no solo tiene que trabajar en una institución educativa, sino que tiene que trabajar en 2 o 3 trabajos más? Es decir, lo que está sucediendo es que la educación no tiene como objetivo el darle condiciones tanto al docente como al alumno. Y esto está pues generando una dinámica muy negativa. Ahora, en el Poli tiene su especificidad, digamos, ¿no? Fíjate, nosotros justamente en el movimiento 2014 se dio a conocer, ¿no?, que entre 1996 y 2014 se le había dado una plaza de tiempo completo, que pocos acceden a esa, a más de 1,891 personas que no contaban con licenciatura, Rubén. Híjole. No contaban con licenciatura, que habían generado un proceso, digamos, con el sindicato en ese sentido. Y luego
otra cosa muy importante de lo que el Poli ha hecho, que sigue haciendo, que no se detuvo, que sigue haciendo con este gobierno y que es muy delicado, y es justamente la asignación de plazas docentes a trabajos que no tienen que ver con la docencia, sino que tienen que ver con el sector administrativo. Tan solo, Secretarias. pues en áreas en donde, pues en área central tiene muchísimas plazas que son justamente plazas docentes, pero ahora tienen funciones administrativas. Nosotros tenemos los datos hasta 2014. De 1996 a 2000 se fueron asignadas 2.042 plazas docentes a no docentes. De 2000 a 2003 fueron asignadas 1.036 plazas. De 2003 a 2009 fueron asignadas 1.693 plazas. Y de 2010 a 2014, 1.051. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues prácticamente es que las plazas docentes que están en área central significan una tercera parte de todo el total de plazas que existen en el Politécnico, cumpliendo funciones administrativas. Esto sucedió justamente por el control autoritario que se genera a partir de que no existe la democratización, pues, dentro del IPN. No existe un manejo transparente para poder acceder a ser maestro. No hay un concurso de oposición, lo que hay es un examen de oposición y va a depender justamente de pues los elementos que se vayan, digamos, pues vaya, de muchas cosas. Pues no estoy queriendo decir aquí que los profesores que presentan examen de oposición no sean capaces, sino que el propio esquema pues permite, en muchos de los sentidos, que el CENTE pueda negociar plazas para amigos de ellos que no tienen licenciatura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no hubo un concurso de oposición, simplemente el CENTE metió por la puerta de atrás a personas en esa situación. El problema es grande, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a observar justamente que hay un proyecto de desestructuración de la educación pública, que hay un proyecto de ataque a la educación pública, que hay un proyecto además de complicidades dentro de la corrupción, y luego volteamos a ver qué es lo que está sucediendo con las estructuras administrativas y cómo están gestionando los recursos, pues lo que tenemos es que la corrupción no solo viene del proyecto neoliberal, sino que se reproduce en las propias instituciones en la medida en que no existen mecanismos de transparencia, mecanismos de control democrático, no existe la manera de participar activamente digamos, en la toma de decisiones de forma colectiva, ¿no? Esto es lo que está pasando, me parece, querido Rubén, que hay que poner atención, porque cuando estamos hablando de corrupción, a veces a lo mejor podemos contar que, es que este se robó tal cosa, o este se vio beneficiado por tal cosa, ¿no? Creo que esos elementos pues sí están ahí. En el Politécnico es muy claro, por ejemplo, los compadrazgos, cuando tú ves que hay escuelas en donde tienen familias enteras, ¿no? Que consiguieron plazas a partir de qué, pues justamente tenían la capacidad de introducir pues todo este proceso. Y creo que lo que sucedió en el siglo XX no puede reproducirse en el siglo XX, ¿no? Hay muchas cosas de lo que cómo se manejaba antes la vida institucional que no se puede transformar si no hay tanto voluntad política, pero además, lejos de la voluntad política, pues los mecanismos, ¿no? No hay una reforma al Politécnico, no se ha querido llevar a cabo una reforma del Politécnico académica, que esa es justamente la que se pide a gritos. No hay una reforma en la universidad, ¿no? O sea, hay un proceso justamente de, ¿cómo decirlo? Pues de una necedad de mantener estructuras que no quieren, digamos, democratizarse. En ese sentido, también podemos observar, pues, que pues hay funcionarios que, como te decía, que van a meter a sus hermanos, a sus parientes, que se van a mejorar sus propias plazas, ¿no? Híjole, determinadas cosas, pero me parece que perderíamos el sentido si nos fuéramos a esos pequeños elementos
que sí forman parte del paisaje, pero creo que el dato duro justamente es ese. Voy a poner otro de los datos duros, ¿no? En la medida en que el Poli no quiso de ninguna manera aumentar sus plazas administrativas, por ejemplo, eh, metió el outsourcing, ¿no? Y al meter el outsourcing, Rubén, dejaste de contratarte sin derechos laborales, le quitaste la posibilidad a gente de tener una trayectoria para poder jubilarse, ¿no? Y le diste a los funcionarios públicos un negocio de alrededor de 500 millones de pesos en limpieza, en jardinería, en mantenimiento. Es decir, 500 millones de pesos que deberían de haberse manejado en el recurso público para poder tener plazas administrativas, se fueron a negocios muy gigantes con salarios de miseria para unos cuantos. Entonces, este proceso pues es lo que nos tiene hoy digamos, en esta híjole, me parece que hay una crisis educativa y que, bueno, habría que empezar a trabajar proyectos que permitan salir pues de este bucle,